Muy buenas tardes, compañeros, los saludo con mucho gusto y también saludo a nuestra querida docente, la doctora María de los Ángeles Sánchez, que nos imparte esta cátedra de Coloquio de Casos de Defensa 2 en este doctorado de la Universidad IEXPRO. Yo soy José Luis Olivas y quiero platicar con ustedes de un caso muy interesante que es la recomendación 3218 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que tiene que ver básicamente pues con una situación que se presentó en Veracruz y que involucra a adultos mayores que requerían su pensión y que no les había sido integrada económicamente desde ya hacía algunos meses atrás, incluso de la administración anterior, porque esto se da en un cambio de administración en donde pues la nueva gubernatura se enfrenta con estas situaciones que habían dejado pues de alguna manera a sus antecesores. De esta manera, los adultos mayores, al reclamar su pensión, realizan una serie de manifestaciones en diferentes ciudades del estado de Veracruz, y básicamente en una de ellas, que fue en Jalapa, es donde se presenta esta situación de manera un poquito más intensa. Había ya algunas negociaciones en puerta con algunos actores políticos, básicamente del Instituto de Pensiones, donde se les había prometido saldar ese adeudo en relación a sus pensiones, que no se les habían depositado y que en algunos otros casos incluso se les entregaron cheques que no tenían fondos. Básicamente ya tenían una cita, se reunieron estas personas del Instituto de Pensiones. En unos cuantos minutos decidieron llamar a Seguridad Pública para desalojar a estas personas, adultos mayores, de las calles de una manera pues un poquito forzada. Incluso se aplicó un uso excesivo de la fuerza pública y bueno, de aquí que pues salieron algunas situaciones de daños incluso físicos, aparte de coartar la libertad de expresión de algunos periodistas que se encontraban ahí tomando la noticia y básicamente también del derecho a la manifestación que tenían estos adultos mayores. En ese sentido, pues se empiezan a hacer estas denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y posteriormente la Comisión Nacional hace la atracción del caso por tratarse de algo pues que tiene una relevancia en términos del tipo de población afectada y en términos de la situación que tiene que ver con un descontrol, con una falta de coordinación de los actores políticos, en este caso del Instituto de Pensiones, la Secretaría de Finanzas y bueno, también algunos aspectos que rompen los protocolos en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, la misma Fiscalía que no integra bien las denuncias o no les da seguimiento, incluso también la Contraloría, en el sentido de que no considera todas estas situaciones que el control interno de estas instituciones debió haber llevado a cabo para poder fincar responsabilidades. Bueno, básicamente las evidencias que se toman en consideración son aquellas que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos recaba, en el sentido de notas periodísticas, en el sentido de videos, fotografías, testimonios, algunas cuestiones que fue también estructurando como certificados médicos, opiniones psicológicas y algunos otros oficios en los que se hace o se le da seguimiento o se tiene comunicación con los diferentes actores políticos que participan, por ejemplo con la Contraloría General, en donde pues básicamente les hace ver que lo que han hecho pues no está bien integrado, no ha sido completo, la información no ha sido aportada adecuadamente y bueno, básicamente también considera otro tipo de evidencias allegadas, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, igualmente que tiene que ver con oficios, tiene que ver con algunos aspectos de comunicación, ya sea pues con los actores, con los diferentes afectados,
y básicamente, bueno, pues de ahí genera alguna recomendación que pasa también como evidencia a la Comisión Nacional. Otro tipo de evidencias fueron las recabadas por parte del gobierno del Estado, que tienen que ver básicamente con oficios e informes que el gobierno del Estado, a través del Instituto de Pensiones, la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General del Estado, que son básicamente los órganos que concentran pues esta responsabilidad a través de sus instituciones, pues básicamente donde niegan incluso la existencia de investigaciones, niegan la existencia de algunos expedientes que se supone deberían de tener, y básicamente, bueno, hacen ese tipo de informes y aportan esto como prueba también a la Comisión Nacional. También se recaban algunos oficios por parte del Instituto de Pensiones, en el sentido de pues cómo se encuentra la situación de los pagos, los adeudos, la forma en que se ha gestionado, y bueno, de alguna manera para ir determinando algunas responsabilidades en el sentido de las transferencias que se realizaron o las que no se realizaron, los cheques sin fondo. Y también, pues obviamente tenemos evidencia de la Secretaría de Finanzas, lo mismo, a través de oficios que se anexan y que tienen que ver pues básicamente con la obligación de pagar las pensiones, y que de alguna manera pues hace ver cuáles son las competencias que cada una de estas instituciones tenían. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas en el sentido de aplicar las deducciones correspondientes, y de alguna manera, bueno, con todos estos informes, con todos estos oficios, de alguna manera se lavan las manos en el sentido de las responsabilidades que cada institución tenía. Todo esto se aporta como pruebas a la Comisión Nacional para poder llevar a cabo la investigación. También no podemos pasar por alto aquellas evidencias que se recaban por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que tienen que ver, bueno, con informes sobre las acciones de sus agentes, en el sentido de cómo hicieron el repliegue y el desalojo de las personas en Jalapa, información que tenía que ver también con las personas que asistieron a ese operativo, las armas que portaban, en este sentido diciendo que no portaban armas y que solo portaban algunos bastones, y lavándose las manos de algunas armas que se fueron evidenciando a través de fotografías. También se tienen algunos informes que tienen que ver con solicitudes que hace en este caso la Secretaría de Gobierno para que la Secretaría de Seguridad Pública haga ese repliegue, y otros oficios que tienen que ver con personas pues que participaron en dicho operativo, y que informan también que no había personas detenidas, y otros oficios más. Bueno, básicamente en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, pues tenía que ver con todo esto de la forma en que llevaron a cabo el operativo. También se recabaron algunas evidencias de la Fiscalía General en el sentido de las carpetas que se comenzaron a llevar. Como había dos carpetas, la carpeta 1, que de alguna manera por incompetencia pasa a otra instancia, que es la Coordinación de Fiscales Especializados en Delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos, de donde se comienza una carpeta de investigación 2, que tampoco llega a tener gran efecto, de alguna manera interrumpen esas investigaciones, pero que bueno, de alguna manera se encuentran esos oficios en donde donde informan a la Comisión Nacional sobre estas investigaciones. De la misma manera, también oficios de información que transmiten en la Comisión Nacional en el sentido de las notas periodísticas, donde inician incluso actas circunstanciadas para garantizar los derechos de las víctimas, pero en donde también se interrumpe, no se les da seguimiento porque no se reporta a ninguna persona que haya manifestado alguna situación al respecto. También se recaban algunos datos de la Contraloría General, algunas pruebas, también oficios, en donde también tienen que ver con quejas en que se presentan a través de los órganos de control, a los mismos que también no se les da seguimiento. Bueno, básicamente todo esto nos lleva a tener una
situación jurídica determinada y se puede resumir en lo siguiente. La carpeta de investigación 1, pues no se lleva a buen término, se pasa a otra instancia, se comienza la carpeta de investigación 2 y bueno, a la fecha de 2018 que se emite la recomendación por parte de la Comisión Nacional, no existía todavía una debida integración de la carpeta. En cuanto al acta circunstanciada, tampoco se le da seguimiento porque no hay personas que manifiesten alguna situación en relación con los hechos. También en el año 2018, en cuanto a las investigaciones administrativas de los agentes de seguridad pública que participan en los hechos, tampoco se encuentran responsabilidades por parte de los órganos de control. La queja 1 que se presenta en la Contraloría General se archiva también por no contar con elementos. Igual la queja 2, que de alguna manera tiene que ver con el pago, la falta de pago oportuno de las pensiones. También, aunque se advierten algunas omisiones por parte de las personas encargadas, bueno, se queda ahí también estancada. Y al año 2017 no había ningún procedimiento disciplinario en contra de los servidores públicos que habían participado y que habían sido señalados a través de la Contraloría, a través de los órganos de control. Básicamente la situación jurídica pues no tenía un impacto relevante, todo estaba detenido, todo estaba pues de alguna manera acomodado a modo por parte de las instituciones, en el sentido de que se lavaban las manos y no tenían o no exponían al haber tenido alguna responsabilidad. Bueno, se hicieron también algunas observaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas observaciones se fundamentan básicamente en el contexto del caso y se consideran algunos aspectos importantes, como por ejemplo la importancia del segmento de población de la tercera edad, esa parte de ese segmento que requiere o que tiene seguridad social y que a su vez recibe una pensión, y bueno, el crecimiento que ha tenido y que va teniendo este segmento en el sentido de la importancia que le debe de mostrar el Estado a través de la coordinación administrativa entre sus instituciones, precisamente para hacer frente a estas responsabilidades que van creciendo poco a poco. Y de aquí se determinan pues algunas violaciones a los derechos humanos cometidas en este acto, en este caso de los adultos mayores de Jalapa, y básicamente pues tienen que ver con violaciones al derecho a la seguridad social, el derecho a la reunión, a la protesta política o social, también violaron sus derechos a la integridad personal, a la libertad de expresión, considerando a los reporteros. También se violaron los derechos de acceso a la justicia y pues básicamente en el sentido de que no se les consideró, las carpetas de investigación no se les dio seguimiento y básicamente pues no había ninguna responsabilidad por parte de los servidores públicos. Y una cosa muy importante es que también hubo una falta de reconocimiento de la vulnerabilidad de las personas adultas mayores, que también está protegida por diversos dispositivos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, de aquí que se fincan algunas responsabilidades ya por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto responsabilidades administrativas como responsabilidades penales. Administrativas, bueno, pues en el sentido del incumplimiento de los acuerdos, el haber causado violencia, el mal manejo de la situación, de la comunicación por parte de las instituciones, la falta de revisión, falta de transparencia, la liberación de cheques sin fondo, falta de pago de las prestaciones de seguridad social. Y también, bueno, estas las dividen en las instituciones, a la Fiscalía General y Secretaría General de Gobierno, pues también por no le fincan responsabilidades administrativas, por no revisar y retrasar injustificadamente la información y las propias investigaciones, del titular del órgano de control interno
del Instituto de Pensiones por omitir y llevar a cabo las debidas investigaciones en contra de los probables responsables. Y bueno, en fin, todas estas responsabilidades administrativas en el sentido de la omisión que tuvieron en el sentido de llevar a cabo pues esta manifestación, este incumplimiento a un buen término en donde dejaran satisfecha a este grupo de adultos mayores. Y bueno, también se fincan algunas responsabilidades penales que, aunque no han llegado a buen término, se presentan y que se les tiene que dar seguimiento más adelante en el sentido de los servidores públicos que participaron también en la generación de la violencia a este grupo vulnerable, y también por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública que de alguna manera pues ordenan, participan en las agresiones físicas y verbales a los pensionados y a los reporteros, y que además utilizan la fuerza excesiva sin haber considerado el grupo al que estaban tratando de disipar. Bueno, también de aquí se toman algunas medidas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, básicamente en el sentido de la reparación del daño. Se les asignan una serie de medidas cautelares en donde pues se pide que se les haga ese pago necesario para poder llevar a cabo una vida digna y tener su mínimo vital, máximo que estábamos en el mes de diciembre y se requería de recursos para estas personas, y también pues que se les permitiera realizar esas manifestaciones con toda la seguridad necesaria para que pudieran llevarse a cabo de una manera pues que no tuvieran o no sufrieran algún daño o algún percance. Se tienen medidas de rehabilitación en este sentido para las personas que fueron dañadas en el sentido médico y psicológico, medidas de satisfacción en el sentido también de que se investiguen a los funcionarios que incurrieron en alguna situación indebida durante estos operativos, además de que se considerara en el registro estatal de víctimas a todas las personas que habían sufrido alguna situación, algún percance o que estuvieron manifestándose en ese momento. Y también se pide que se incorporen copias de la recomendación en los expedientes de los servidores públicos para que de alguna manera quede un antecedente de que se ha participado en la violación de derechos humanos por parte de estos servidores. También tenemos garantías de no repetición en los diferentes espacios públicos o las diferentes instituciones. Por ejemplo, la Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Seguridad Pública, la Fiscalía y a los institutos de pensión se les pide que implementen acciones ante el incumplimiento de todas las obligaciones constitucionales y legales de los servidores públicos involucrados, y también se les pide que realicen una serie de cursos que mejoren la profesionalización, la actuación, la certificación, la capacitación en el sentido de los derechos humanos para todas estas personas que de alguna manera pues hicieron o incurrieron en un daño a los derechos humanos. También se le pide a la Secretaría de Finanzas, establecer los mecanismos que aseguren la transparencia y la adecuada fiscalización de los recursos públicos para que no se vuelva a presentar precisamente esta situación en donde no se cuentan con los recursos para hacer frente a estas obligaciones. Al Instituto de Pensiones también, en el sentido de regularizar los pagos y establecer también los mecanismos de denuncia contra los servidores públicos que incurran o que pudiesen volver a participar en este tipo de actos violatorios a los derechos humanos. Al fiscal general se le pide también que indique la forma en que se debe colaborar y aportar oportunamente la información a todos los servidores públicos que tienen relación con estos casos. Y bueno, en el sentido de las recomendaciones que se emitieron en torno al caso, pues tienen que ver básicamente con estas medidas que se tomaron para reparar el daño, pero de alguna manera pues ya en el sentido de la recomendación
traen una serie de actores responsables y traen tiempos de ejecución y también formas de probar su cumplimiento que se tienen que remitir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También de alguna manera les pide a las instituciones, en este sentido de la recomendación, que asignen a las personas responsables con las que va a existir la comunicación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder llevar a cabo estas recomendaciones o aterrizarlas y llevarlas a buen término, incluyendo pues toda esta situación de la reparación del daño en las recomendaciones que se están asignando. Pues bien, compañeros, esto sería un resumen básicamente de lo que fue el caso de la recomendación 32/2018 y por aquí les voy a dejar bibliografía para que puedan ustedes conocer más a fondo pues el caso y la forma en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo esta investigación al término de hacer las recomendaciones pertinentes y pues con esto pudiesen ustedes, al igual que yo, ir incrementando un poco sus conocimientos en términos de lo que es el análisis de contexto y la forma en que se utiliza para llevar a cabo estos trabajos de investigación. Pues muchas gracias, espero verlos pronto y pues que tengan una excelente tarde. Hasta luego.